Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos un miércoles más para hacer este programa que se llama Hablando de Ti. Gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Vamos a orar en esta noche. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por poder estar una noche más aquí en este día miércoles 24 de abril de este 2024. Nos gozamos, Señor Dios mío, de saber, Padre, de que tú estás en medio nuestro como poderoso gigante. Gracias, Señor, por la amada audiencia, por todos los que están en la sintonía. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Gracias, Señor Dios mío, porque hemos podido llegar y oramos por cada hogar, por cada familia, Señor. Oramos por cada vida que está del otro lado escuchando la radio, Señor. Que tú pongas tu mano de sanidad, de liberación. Toca, Padre, para la gloria de tu nombre. Opera maravillas, Señor, opera milagros, Señor. Rompe toda cadena del diablo, toda obra de destrucción, toda obra de muerte, de enfermedad. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Aquí estamos, Señor Dios mío, agradeciéndote, Señor Dios mío, y sabiendo de que tú nos vas a hablar por medio de tu palabra. Por eso gracias te damos por este día miércoles, Señor. Bendecimos la vida de Gastón Adamo, Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita, Señor. Bendecimos la vida de cada hermano y hermana que miércoles y tras miércoles nos escuchan, Señor, y están allí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Para la gloria de tu nombre abrimos este programa. Amén y amén. Ayer escuché a mamá, ya decidió y no quiere sufrir más por mí, sufrir más por mí. Si algún tiempo que yo me encuentro aquí, si algún tiempo que comencé a vivir, ya me alimentan y siento, pero qué mal yo puedo ser. Si soy un problema, ¿por qué no lo pensó antes? Ya me alimentan y siento, pero qué mal yo puedo ser. Si soy un problema, ¿por qué no lo pensó antes? Gustado poder aprender pronto a hablar, aprender pronto a hablar, decirle mamá. Me hubiera gustado estar en sus brazos, ser de su mano. Podría quizás en la vida triunfar, no sean indiferentes. Los hombres se limpian de culpas y con leyes matan. No sé cómo decirles a todos que ya estoy vivo. Los hombres se limpian de culpas y con leyes matan. No sé cómo decirles a todos que ya estoy vivo. Cómo no pueden amar el fruto del amor. Ya estoy vivo. Quisiera ver la luz como los demás. Quisiera andar y jugar, reír y llorar. Ya estoy vivo. No sé cómo decirles a todos, decir que ya estoy vivo. Just
Hoy se me hace tarde y debo viajar. Si ven a mamá, díganle que yo estaré bien. Y no se preocupe, no tendré hambre, no tendré frío, no, tampoco lloraré. Pues alguien especial me espera en un hermoso jardín. Hay otros miles como yo. Él me abrazará y le diré, papá. Él me amará y le diré, papá. Como no pueden amar el fruto del amor. Ya estoy vivo. Quisiera ver la luz como los demás. Quisiera andar y jugar, reír y llorar. Ya estoy vivo. No sé cómo decirles a todos, decir que ya estoy vivo. Decir que ya estoy vivo. No puedo callar. Gloria a Dios, aquí estamos en vivo en los estudios de la 94.1 FM La Predicadora, este día miércoles 24 de abril. Pasamos los números de teléfono para que vos puedas mandar un mensaje: 11 60 39 33 75, el número del WhatsApp de la radio. También tenemos el 60 71 38 45, el número de línea. Y también el WhatsApp de Hablando de Ti es el 11 61 77 90 19. Dios bendiga a toda la amada audiencia en esta noche. Gracias a Dios que hemos podido llegar para hacer este programa que se llama Hablando de Ti, donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios hasta las 0 horas. Estamos acá en vivo en los estudios de la radio y damos gracias a Dios que hemos podido llegar hasta este lugar. Y también agradecemos por la vida de nuestro hermano Mauro Sánchez en la operación técnica en este día miércoles. Damos gracias a Dios por su presencia, por su amor y por su fidelidad. Dios está en medio nuestro, Dios es bueno. Y hermanos, saben que venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2, donde estamos considerando el mensaje a las 7 iglesias. Hemos visto el mensaje a la iglesia de Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo, que nos quedaban algunas cosas por ver todavía y que hoy vamos a continuar en esa iglesia, ¿sí? En la iglesia de Pérgamo. Y habíamos mencionado que la iglesia de Pérgamo, que significa casamiento, la palabra Pérgamo, era la iglesia relajada, y el periodo en que se desarrolló el papado fue en el 313 al 590 después de Cristo, y un emperador llamado Constantino, un emperador romano, une el Estado con la iglesia. Como tras la persecución, la muerte, hermanos, de los cristianos, no pudo exterminar a la iglesia, no pudo hacer que la iglesia desaparezca con las persecuciones. Entonces ideó un plan, ¿no? Unir a la iglesia con el Estado. En las persecuciones los cristianos perdían sus propiedades, perdían sus casas, tenían que huir, tenían que escapar por su vida, y también, hermanos, todos aquellos que confesaban la fe en Jesucristo eran martirizados dentro del Imperio Romano. Entonces, cuanto más lo perseguían, parecía que más se multiplicaban, porque lo que no entendían los hombres en aquel tiempo, los emperadores romanos, que había un poder, ¿sí? Que hay un poder en la iglesia de Jesucristo, y que ella no subsiste por sí misma, sino que la presencia de Dios está en su pueblo.
que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que como Él prometió que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, hermanos, se estaba cumpliendo la palabra del Señor como se cumple hasta nuestros días. Por eso, entonces, como habían sido empobrecidos, porque había llegado gran pobreza también a la iglesia de Jerusalén por causa de la persecución. En la carta a los hebreos vemos también aquellos judíos que se habían convertido y reconocido a Jesucristo como el Mesías, también eran perseguidos y también eran obligados a negar la fe en Jesucristo públicamente. Y era la manera de poder devolverle sus propiedades. Entonces, de todas maneras no pudieron impedir que la iglesia siguiera creciendo y desarrollándose y haciendo discípulos, y la palabra de Dios nos narra en el libro de los Hechos que sucedían milagros, prodigios y maravillas. Y entonces, después de tanta persecución, Constantino idea esto de poder dar una amnistía, ¿sí? Devolverle las propiedades y unir la iglesia con el Estado. Pero ya la iglesia del Señor no iba a ser guiada por el Espíritu Santo, sino que ya iba a intervenir la política. De todas maneras, nosotros sabemos que hubo hombres que de todas maneras siguieron fieles al Señor Jesucristo. Por eso la iglesia persiste hasta este día también, ¿sí? Hubo aquellos que se unieron al Estado, como los hay en este tiempo, lo que hoy llamamos ecumenismo, no nació ahora, sino que ya viene de aquellos tiempos, ¿sí? El ecumenismo pretende unificar a todas las religiones, ¿sí? A todas las religiones, y sabemos de dónde viene esto, porque cuando el Señor lleve a su iglesia, la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, se va a manifestar, se va a revelar y se va a entronizar a un hombre quien va a gobernar el mundo entero. Y dice que va a haber una sola religión, ¿sí? Va a haber una sola moneda y ese hombre va a gobernar a todo el mundo. Nosotros conocemos a la luz de la palabra de Dios que es el llamado hombre inicuo, el anticristo, el que se opone contra el conocimiento de Dios, pero no lo va a hacer de una manera abierta, sino que encubiertamente, ¿sí? Primero va a unificar en pos de la paz y en pos de los tratados de paz, de unificar a las naciones, de la igualdad. ¿Vieron que tanta la gente busca la igualdad? Y bueno, el tema del comunismo, por ejemplo, se proyecta para ese tiempo también. Por eso, hermanos, qué tremendo, ¿no? Y Constantino comenzó con eso en aquel periodo. Y también esta iglesia de Pérgamo es la que hace amistad con Satanás. Al cesar la persecución vino la transigencia. ¿Qué pasó? Los cristianos dejaron ya tanto de orar, de buscar al Señor, de santificarse, y por eso se le dice a esta que esta era la iglesia relajada, la de Pérgamo. Ya no había motivo por el cual huir o por el cual fortalecerse, por el cual buscar, sino que, hermanos, vino la transigencia, ¿sí? Vino esa decadencia, ese descuido, y la iglesia comenzó a relajarse. La palabra del Señor también habla aquí acerca del trono de Satanás en este capítulo 2, que la vamos a volver a leer para que nos quede bien claro, ¿no? Este mensaje que es enviado a la iglesia de Pérgamo. Gloria al Señor. Podemos ver, hermanos, que dice de esta manera, capítulo 2, versículo 12 del libro de Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hasta aquí vemos el mensaje que va dirigido al ángel de la iglesia, que en este caso, como hemos mencionado, ya es el pastor de cada congregación. Estas 7 cartas o estos 7 modelos de iglesia no eran las únicas que existían, pero
fueron tomadas por el Espíritu Santo para dirigir un mensaje a la Iglesia de Cristo universalmente, ¿sí? De todos los periodos hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, hermanos, se va a terminar la Iglesia del Señor. Cuando el Señor venga, se va a acabar la Iglesia del Señor. Va a comenzar el periodo de la gran tribulación, donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Y podemos ver, hermanos, que acá el Señor hacía mención, ¿no? El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Y quién es este que tiene la espada aguda de 2 filos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Justamente hacía mención a esto, ¿no? De la iglesia que se había mezclado con el Estado, y realmente era venerado allí Satanás. Había mucha corrupción, mucha mezcla y todo lo que usted se pueda imaginar en ese entonces, como lo hemos mencionado ya en el programa anterior. Y dice la palabra del Señor, pero retienes mi nombre. Y qué importante que es saber que no importa la situación en la que nosotros nos encontremos, ni el tiempo en el que estemos viviendo, porque la palabra de Dios dice que los tiempos son malos, siempre, de continuo. Hace 10 años los tiempos eran malos, hace 100 años los tiempos eran malos, y la palabra del Señor en todo tiempo, a la iglesia del Señor, a través de los siglos, a través de los años, a través de las décadas, nos viene diciendo que los tiempos son malos, ¿sí? Y apercibiéndonos, porque cada uno de nosotros no llegamos a vivir un siglo. Alguno puede que sí, por ahí hay algunos que han vivido 102, 103, personas que pudieron vivir un siglo, pero la palabra de Dios dice que 80 los más robustos, ¿sí? Es el tiempo determinado. Gloria al Señor. Hermanos, y entonces la palabra de Dios nos insta a nosotros, a cada uno de sus hijos, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, a que estemos apercibidos y que nos demos cuenta que los tiempos son malos, ¿sí? Para que no nos suceda como la iglesia de Pérgamo, que estaba relajada, que como estaban estaban en una situación cómoda, en una situación donde ya no había de qué preocuparse, ¿sí? Sino que ellos se descuidaron. Y la palabra del Señor dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Hemos visto también que este Antipas probablemente era un ministro, ¿sí? En esa congregación, que había sido martirizado por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, qué importante es saber que el Señor conoce nuestras obras, así como conocía las obras de Pérgamo, el lugar donde vivimos, la situación en la que nos encontramos, incluso la situación económica, la situación de salud, la situación en qué tipo de relación estamos, hermanos, cómo es nuestra congregación, cómo es nuestra familia, cómo es nuestro entorno. El Señor conoce todas las cosas. Y de todas maneras también saber que a lo mejor vos estás dentro de un hogar donde practican ocultismo, perteneces a una familia donde practican ocultismo, pero aún así todo, el Señor te puede llamar a una persona. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, para salvación, para que el Evangelio entre en esa casa, ¿sí? Y dice aquí también, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Gloria al Señor. Hemos visto, hermanos, todos estos versículos ya los hemos analizado el miércoles anterior, y también le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Hasta acá venía bien, ¿no? Venía el Señor alentando, pero encontró que había algo que no estaban haciendo bien. Y como hemos mencionado, hay 2 iglesias nada más a las que el Señor no le reprocha nada, la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia, ¿sí? El trono de Satanás era la sede de su gobierno, el mundo. Pérgamo significa casamiento, y quizás proféticamente significa casamiento de la iglesia con el Estado. Antipas era un fiel pastor martirizado y significa uno contra todos su nombre. Escuche bien, uno contra todos. Gloria al Señor. Y
hemos visto, hermanos, que el Señor le empieza a decir, ¿no?, las cosas que no estaban bien en ellos. Los cristianos de Pérgamo demostraron que eran perfectamente posibles ser cristianos, incluso a pesar de sus difíciles circunstancias, hasta bajo pena de muerte y el martirio. Ellos no se acobardaban ante tan difícil circunstancia, sino que se mantenían firmes. ¿Qué pasaría con nosotros si de pronto en nuestra nación se prohíbe predicar el Evangelio, se prohíbe testificar de Cristo, se prohíbe tener una Biblia, se prohíbe pronunciar, ¿sí?, el nombre de nuestro Señor, el poder alabar con esta libertad de culto que tenemos? Por eso aprovechemos, hermanos, gloria al Señor. Saben que hay naciones que esto es imposible de hacer, que así como los hermanos en aquel tiempo, en esos comienzos de la iglesia, en este tiempo también hay lugares donde la predicación del Evangelio está prohibida, ¿sí? Pero sabemos que la iglesia está trabajando arduamente, y así como hubo mártires en aquel tiempo, los hay ahora, nada más que, como siempre lo estamos diciendo, no salen en las noticias, usted no se va a enterar de esas cosas. Y hermanos, podemos ver que en el versículo que acabamos de leer aparece un tal Antipas que quizás fue un pastor de la iglesia local, ¿sí? Y también hemos visto también en el versículo 14 y en el versículo 15, donde el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y lo leemos nuevamente este versículo 14 y 15, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaad a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor, ¿sí? A pesar de la fidelidad y el valor que demostraba la iglesia de Pérgamo ante la persecución, un grave error se cernía sobre sus miembros creyentes. Había un error, como puede suceder también en este tiempo, quizás en una congregación o en varias congregaciones, y de hecho que a la luz de la palabra de Dios podemos darnos cuenta que muchos tienen errores, errores teológicos, errores en cuanto a la palabra del Señor, errores de interpretación. Y hermanos, que podemos ver que a cualquiera nos puede pasar, ¿sí? Pero la misma palabra nos enseña que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesús, de Jesús. El Señor Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor, ¿sí? Y nosotros debemos conocer bien a nuestro Señor, debemos conocer bien su palabra, para no ser engañados, para no ser, hermanos, desviados también y caer en el error, porque es muy fácil caer en el error. Entre ellos había quienes seguían la doctrina de Balaán y de los nicolaitas, dice la palabra del Señor. Estas personas ejercían su mala influencia al tratar de persuadir a los cristianos de que no había nada de malo en adaptarse, entre comillas, prudentemente al mundo. Ellos decían que no había que ser tan radicales ni tan fanáticos. ¿Usted escuchó alguna vez estas palabras? No hay que ser tan fanático, no hay que ser tan extremista. Bueno, realmente sabemos que el que no esté dispuesto a ser diferente no tiene por qué iniciar el camino cristiano, porque la palabra de Dios nos llama a cambiar de vida, a cambiar de sentido, ¿sí?, a cambiar de manera de pensar. La palabra del Señor nos llama a esto, el Señor nos llama a su camino, ya para que no vivamos de la misma manera que vivíamos antes, sino para que vivamos de una manera diferente. La palabra más corriente para cristiano en el Nuevo Testamento es ágidos, que quiere decir básicamente diferente o aparte. La palabra del Señor también nos habla a nosotros y nos llama santos, que significa apartado del mundo, en el caso nuestro como hijos de Dios, apartado del mundo y consagrado para Dios, ¿sí? Algo santo era algo apartado, algo separado para un uso determinado, y en este caso a los cristianos se nos llama
a ser diferentes, a ser apartados. El templo es ágidos porque es diferente de los demás edificios. Por ejemplo, en el tiempo de guardar el día de reposo, el sábado era ágidos porque era diferente a otros días de la semana, ¿sí? En la ley de Moisés. Era un día separado, un día apartado, un día diferente. No era un día más de la semana, sino que era un día que había que cumplir ciertas ceremonias y guardar ese día porque la ley de Moisés lo establecía, ¿sí? Gloria al Señor. Hermanos, y Dios, nosotros sabemos que es supremamente ágido porque es totalmente diferente de los hombres, y el cristiano porque es diferente de las demás personas. Eso enseña la palabra del Señor. Ahora, si un cristiano no es diferente a las personas del mundo, si tiene el mismo vocabulario, si tiene los mismos pensamientos, si tiene los mismos ideales, si tiene los mismos compromisos con el mundo o con los del mundo, hermanos, entonces no está apartado para Dios y realmente está perdiendo el tiempo, está en un camino equivocado, ¿sí? Porque el Señor nos llama a ser diferentes. Gloria al Señor. Ya no vivimos, hermanos, para nosotros mismos, vivimos para Dios. Vivimos para el Señor, somos apartados para un uso determinado, en este caso, para la gloria del Señor, ¿sí? Para ser testigos de su poder, testigos de esta gracia, testigos, hermanos, con nuestra vida, con nuestro testimonio personal, más allá de las palabras, más allá de la predicación, más allá de la enseñanza, a tener una vida diferente, ¿sí? Eso es lo que es ser cristiano, gloria al Señor, a andar como Jesús anduvo, ¿sí? Dice la palabra del Señor que nosotros debemos andar como el Señor anduvo. Y muchas veces, hermano, esto no se logra ver muy fácilmente. Ahora bien, debemos tener claro en qué consiste esa diferencia, porque aquí hay una paradoja. El apóstol Pablo exhortaba a los cristianos de la iglesia de Corinto a ser diferentes del resto de la gente, porque él, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17, dice: salid de en medio de ellos. Esta diferencia con el resto del mundo no implica separación física, tampoco discriminación ni, por supuesto, odio, como muchas lo interpretan de esa manera, ¿no? Se van al otro extremo. Y la palabra de Dios no está diciendo eso, el apóstol Pablo no está diciendo eso en la carta a los Corintios, ¿sí? Pablo escribe a la misma iglesia: a todos me he hecho de todo para que de esa manera pudiera salvar a algunos, dice en 1 Corintios 9:22. No era cuestión de rebajar el nivel de la fe y la práctica cristiana, sino de elevarlos a aquellas personas incrédulas. ¿Para qué? Para que ellos pudieran volverse a Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros debemos marcar, ¿vieron esa famosa frase, marcar la diferencia? Acordémonos cuando hemos visto el libro de Daniel, que ellos eran 10 veces mejores, dice la palabra del Señor, ¿sí? Hermanos, había una diferencia, y esa diferencia, hermanos, se tiene que ver en nuestra vida. No podemos ser igual a la gente del mundo, no podemos abrazar los ideales, la ideología, la filosofía, la manera de vivir del hombre sin Cristo, de la mujer sin Cristo, de los impíos, por más que sea una persona agradable en el trato, que por más que, hermanos, sea una persona simpática. Nosotros, nuestro modelo a seguir es Jesucristo nuestro Señor, y no hay nadie más simpático que el Señor, no hay nadie más agradable que Jesús, no hay nadie más apacible que nuestro Señor, hermanos. Sin embargo, muchas veces queremos copiar a la gente de afuera, y eso está mal en nuestras vidas. Si estamos haciendo eso, estamos errando al blanco, ¿sí? Hermanos, por eso podemos ver que también, si recordamos brevemente la historia bíblica sobre Balaán, que menciona acá en este versículo que hemos leído, ¿sí? En el versículo 14, este Balaán intentó sin éxito prostituir el don profético y maldecir a Israel por dinero que le ofreció Balaad, el rey de Moab, ¿sí? El rey enemigo contrató a este profeta para que pudiera maldecir al pueblo de Dios. Pero, hermanos, encima él lo intentó, pero no pudo hacerlo, no podía hacerlo. Por eso,
como no pudo profetizar, maldecir, ¿sí?, con esa gracia que Dios le había dado, porque Dios lo había llamado, él era profeta y él tenía que transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Por eso, cada vez que él intentaba, no podía maldecir al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitía tampoco, hermanos. Entonces, ¿qué hizo? Ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas y así crear uniones matrimoniales mezcladas. Eso es lo que hizo. De esta manera ustedes pueden hacer que falle, que el pueblo falte a Dios, falte a la ley, porque Dios había mandado en los mandamientos, en la ley de Moisés, que no se debían mezclar los israelitas con los paganos. Sin embargo, él le dio la idea de cómo hacer caer al pueblo o a los varones israelitas, en este caso, delante del Señor, ¿sí? El resultado fue la unión blasfema de Israel con la fornicación y participación en banquetes idólatras. Una cosa llevó a la otra, ¿sí? Y así Israel se mezcló, cosa que Dios había dicho que ellos debían ser apartados, que Dios había dicho que eran su especial tesoro. Gloria al Señor. Y a eso se refiere acá cuando la Biblia en este versículo 14 le hace ese reclamo el Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea que era una enseñanza esto ya, ¿sí? Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿sí? Era una enseñanza, una doctrina que hacía que los hijos de Dios pecaran. Entonces, acá le está hablando a la iglesia. Olvídese ya que no le está hablando a Israel, le está hablando a la iglesia del Señor. Y esta palabra está vigente, hermanos. Hoy hay mucha promiscuidad, hay mucha mezcla, hay fornicación dentro del pueblo del Señor. Hay jóvenes que están en fornicación, hay hombres que están en adulterio, hay mujeres que están en adulterio, hay jóvenes, tantos varones como mujeres, que están en fornicación y nadie les dice nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay corrección, no hay ningún tipo de disciplina en este sentido, hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña, ¿sí?, que esto es lo que acontecía en el tiempo de Balaam, y ese es el reclamo que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo. Estaba relajada, no importa, ¿sí? Ya se va a convertir, no importa. La palabra de Dios nos enseña bien claramente que no nos debemos unir en yugo desigual. Antiguo Testamento estaba en la ley, y en la gracia la Escritura nos vuelve a reiterar: no nos debemos unir en yugo desigual. El incrédulo con el creyente no hay comunión, no hay relación delante de Dios. Dios no lo aprueba, ¿sí? Y estamos hablando de jóvenes que están dentro de la iglesia, de personas que, teniendo la oportunidad, teniendo el conocimiento de que esto no le agrada a Dios, de todas maneras lo hacen. Ahora la situación es diferente cuando usted de pronto viene de un matrimonio, al camino del Señor, viene con una persona que es incrédula y esa persona no se convierte todavía. La palabra de Dios enseña todas estas cosas, ¿sí? Es muy diferente la situación. Y aún estando una pareja en fornicación, al llegar a Cristo debe ordenar su vida, ¿sí? Esto en cuanto a la relación personal. Pero acá estaba hablando en el sentido espiritual, pero también habla justamente de estas relaciones personales desordenadas delante del Señor. Y eso es lo que el Señor está reclamando acá a la iglesia de Pérgamo, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿sí? Muchas veces hay de todo tipo de estas cosas, y bueno, por falta de tiempo no lo vamos a alargar mucho, porque pudiéramos hablar muchas cositas más acerca de esto. Gloria al Señor. Y también habla, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Está hablando de doctrina, o sea, está hablando de enseñanza. Gloria al Señor. Pérgamo significa casamiento, y hemos visto que
probablemente se refiere a la unión de la iglesia con el Estado. La doctrina de Balaam y Balaad, la manera de corromper a los israelitas era tentarles a tomar por esposas a mujeres paganas. Es el casamiento con el mundo. Eso significa. Por eso, hermano, hermana, fíjese bien, ¿sí? Fíjese bien. ¿Dónde están sus amistades? ¿Dónde están sus relaciones? ¿Usted tiene más relación con la gente sin Cristo que con los creyentes? Una de las características de tener la llenura del Espíritu Santo es que un cristiano siempre va a buscar amistades cristianas, relación con sus hermanos, con otras personas de fe. Si ese no es el caso en su vida y sus relaciones son todas mundanas, entonces hay algo que está fallando, le falta la llenura del Espíritu Santo, hay algo que está funcionando mal, ¿sí? Hermanos, por eso analicemos nuestras vidas. Y esta palabra, ¿no? Esta palabra nicolaíta significa el que conquista al pueblo. Algunos creen que este Nicolás fue el que se eligió como diácono en el libro de los Hechos, capítulo 6, pero que siempre fue un creyente falso y luego se volvió apóstata. Gracias a las credenciales que poseía, se las arregló para desviar a la iglesia de su doctrina y como Balaam condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. También otro dijo de esta manera: se abandonaron al placer como chivos dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza con respecto a la doctrina de los nicolaítas, su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Todos los extremos son malos, ¿sí? Hermanos queridos, estamos en la gracia, tenemos libertad, pero no hagamos de la gracia libertinaje, ¿sí? No abusemos. No hagamos cosas, como dice la palabra del Señor ahí en la carta a los Corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Algunos, hermanos, practican toda clase de actos y cometen sacrilegio, cometen todo tipo de pecado, hermanos, y piensan que como estamos en la gracia total, Dios perdona, pero todo trae su consecuencia. ¿Usted sabía, hermanos? Y podemos ver que esta enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Los nicolaitas eran, según muchos eruditos bíblicos, un grupo de libertinos que enseñaban que los cristianos eran libres para practicar la idolatría y darse a pecados sexuales, es decir, que se tomaban la fe como algo muy fácil. Seguían la política del mínimo esfuerzo para ahorrarse dificultades. Hay personas que viven de esta manera, relajadamente, ¿sí? Hermanos, pero el Señor condena estas prácticas. Si usted está dentro de una congregación donde no hay amonestación contra estos tipos de pecado, entonces quiere decir que algo está fallando, porque la Biblia reprende estos pecados. El Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo lo que él tenía que escribir, ¿sí? Hermanos, por eso qué bueno que es que nosotros no nos parezcamos a Pérgamo, que no seamos relajados, que estemos alerta, que, hermanos, hay cosas que contaminan, hay pensamientos incluso que contaminan nuestra relación con el Señor, ¿sí? Afectan nuestra comunión. Hay cosas que muchas veces no nos salen porque hay cosas en nuestro corazón o en nuestros pensamientos allí, y que decimos, bueno, total, Dios conoce, el Señor sabe, pero hermanos, justamente porque el Señor conoce, como dice acá en el versículo que hemos leído, en el versículo 13, yo conozco tus obras y sé dónde moras. Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Qué bueno que es retener el nombre del Señor. Pero había también dentro de esta iglesia de Pérgamo estas personas, ¿sí?, que estaban dentro de la iglesia y no eran amonestadas, ¿sí? Por eso el Señor mismo se toma la libertad y la autoridad de denunciar esto. Y así termina, ¿no?, este capítulo 2, ¿no? Versículo 16, vamos a seguir leyendo, pero antes de continuar vamos a ir a una alabanza. Gloria al Señor. Tus
palabras. Buscándote siempre por un callejón, en valles de muerte o en una ilusión. Buscándote siempre sin poderte hallar. Estaba perdido en la oscuridad, mas cuando llegaste todo en mí amaneció. Tenía un vacío en el corazón, mi alma batida casi se rindió. Preso en las tinieblas, no hallaba la paz, cansado de todo, ya no daba más. Mas cuando llegaste, todo en mí amaneció. Ahora camino con el Salvador, su luz me ilumina, Él es mi Señor. Su Espíritu Santo me guía al andar y llena mi alma de abundante paz. Mas cuando llegaste, todo en mí amaneció. Buscándote siempre por un callejón, en valles de muerte o en una ilusión. Buscándote siempre sin poderte hallar. Estaba perdido en la oscuridad, mas cuando llegaste, todo en mí amaneció. Tenía un vacío en el corazón, mi alma batida casi se rindió. Preso en las tinieblas, no hallaba la paz, cansado de todo, ya no daba más. Mas cuando llegaste, todo en mí amaneció. Ahora camino con el Salvador, su luz me ilumina, Él es mi Señor. Su Espíritu Santo me guía al andar y llena mi alma de abundante paz. Mas cuando llegaste, todo en mí amaneció.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos en esta noche acá, como dijo Nuria recién, estás escuchando Hablando de ti hasta las 0 horas, estamos acá en vivo y estoy saludando a mi hermana Josefa Torres de Juárez que dice buenas noches, sierva Teresa y Pastor Omar y a todos de la mesa de trabajo y Mauro, dice bendiciones, dice nuestra hermana Josefa Torres. Nos escribe al Facebook de aquí de la predicadora y también nuestra hermana Elba Cardoso nos está viendo por el Facebook, está escuchando por el Facebook, mejor dicho, porque no nos ve a nosotros. Gloria al Señor. No pierde nada. No pierde nada. Gloria al Señor. También estoy saludando a la hermana Virginia Rosa que dice: paz, hermanos, bendición, los estoy escuchando. Le doy gracias a Dios que hoy le hicieron estudios a mi hija Lucía Sánchez y le salieron bien y pido por mi hogar. Bendición, dice la hermana Virginia Rosa. Damos gracias a Dios porque Dios escucha. Gloria a Dios. También otro mensaje que nos manda acá nuestro hermano Elías. Dice: Dios los bendiga, excelente programa. El Señor siga hablando y ministrando con su palabra y abra los ojos a aquellos que están siendo engañados con falsos maestros y doctrinas y amoneste a aquellos que se dejan engañar a sabiendas. Que el Señor siga sosteniendo sus vidas así como la de cada hermano que predica todo el consejo verdadero del Señor. Paz del Señor para cada vida, dice, y nos deja una palabra acá en 2 de Timoteo 4, versículo 3, dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír, en lo que quieren oír. ¿Sí? Qué tremendo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Verdaderamente se está cumpliendo. Estamos en esos tiempos que menciona el apóstol Pablo acá en la segunda carta a Timoteo. Tremendo es esto, ¿sí? Vuelvo a reiterar este versículo: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Estamos en esos días. Ahora es el tiempo. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Sí, hermanos, tremendo. Que nosotros podamos escuchar la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, lo que se repite una y otra vez acá en el libro de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dice el Espíritu? La palabra de Dios. Lo que está revelado. Amén. Lo que está escrito. Esta es la revelación que necesitamos escuchar. Algunos van detrás de nuevas revelaciones y qué sé yo. La revelación de Dios está completa y termina en un escrito, son las Sagradas Escrituras. Hermanos, por eso no hay nada que añadirle a la revelación de Dios. Lo que sí necesitamos y lo que sí nos da el Espíritu Santo es iluminación. Iluminación. ¿En cuanto a qué? A lo ya revelado en las Escrituras. Nosotros hoy podemos decir tenemos la iluminación del Espíritu Santo de lo que ya ha sido revelado. Gloria al Señor. Y obviamente para nosotros es como una nueva revelación porque de pronto no sabíamos y ahora sabemos. De pronto no veíamos y ahora vemos. De pronto no entendíamos y ahora entendemos. Ahí es donde obra el Espíritu Santo. No hay interpretación bíblica si no es por el Espíritu Santo. Acuérdese siempre, el Espíritu Santo es el autor y Él es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Más que un maestro humano necesitamos al maestro de los maestros. Gloria al Señor, al Espíritu de Dios. Se comunicó también la hermana Graciela de Ciudad Evita. Muy bueno, lo compartido y les manda muchos besos y saludos. Ya oró por la radio, por la audiencia, por el remisero, por el barrio y por nuestro descanso completo, y también por nuestros sueños seguro, para que Dios nos hable. Gloria al Señor. Gracias, hermana amada, gracias, hermana Graciela, gracias por siempre orar por nuestras vidas. ¿Sí? Es una atalaya que está siempre
velando por nosotros y por la audiencia y por todos los pedidos de oración que ella escucha. Ella tiene cuadernos y cuadernos, ese va a ser el legado para alguien. Ya me dijo ella, todavía no me dijo quién será, pero ella está orando para ver a quién le deja todas las cosas que ella tiene escritas, ¿sí? Gloria al Señor. Y cuántas peticiones respondidas debe haber en esos cuadernos, hermanos, que mi hermana toma nota. Seguramente que muchas respuestas habrá. Gloria al Señor. Damos alabanza al Señor por la vida de nuestra hermana Graciela y así por cada hermana y hermano que está en la sintonía. Gracias, gloria al Señor, por la hermana también. Josefa Torres dice: buenas noches, bendición para todos, sierva Teresa y pastor Omar y Mauro. Pido oración por mi hija Claudia Juárez. Está con fiebre, según le dijeron, es dengue. Gloria al Señor, vamos a estar orando. Y también tenemos otro pedido de oración, ¿verdad? Por el hijo de de unos hermanos de allí de Asamblea Cristiana. Sí, también. Oramos por Santiago, sí, nene que tiene dengue también, sí, vamos a estar orando por y él. Hepatitis, y ¿verdad? hepatitis, sí, gloria al Señor. Que el Señor ponga su mano allí también en todos los enfermos. El Señor puede sanar, puede libertar y ayudarles en este momento, en esta situación de enfermedad que les toca atravesar, ¿sí, hermanos? Muchos dicen, bueno, están enfermos porque no tienen fe. Muchos dicen, bueno, porque se vacunaron, ahora tienen dengue. ¿Cuántas cosas se dicen, hermanos queridos? No porque la vacuna no es de Dios, porque todas tienen el don de la sospecha, ¿no? Y en lugar de traer certeza a los corazones, traen incertidumbre, ¿sí, hermanos queridos? Así que estamos en estos tiempos que el Señor dijo que iba a haber plagas, que iba a haber peste, que iba a haber terremotos. Y cuando suceden los terremotos, ¿por qué será? ¿Porque falta fe, pastor? ¿Porque será que en esa zona no se ora, no hay fe, no hay santidad, no hay comunión? ¿Será? No tuvo fe el ingeniero y el arquitecto que armó las bases. ¿Y quién será? No calculó bien el lugar, entonces... Tremendo. ¿A quién le podemos echar la culpa ahí? Sí, nadie. No, y si Dios dice que van a suceder estas cosas, las inundaciones, vieron que no le encuentran la vuelta al tema de las inundaciones, y esto no sucede solamente acá en Argentina, hay muchos lugares donde se sufren las inundaciones. ¿Por qué no miramos lo que enseña la palabra de Dios? Que iba a haber todo este tipo de cosas en este tiempo. Gloria al Señor, los hubo ya antes, como hemos visto también, hermanos, en la palabra del Señor, en el libro del profeta Amós, donde hace mención de un terremoto que fue famoso en esa época, hermanos, tremendo. Sí, porque la palabra lo menciona. Tremendo. Antes del terremoto. 2 años después del terremoto. Tremendo. Y por eso, hermanos, muchas veces se dicen cosas, ¿no? Obviamente que hay enfermedades que son por causa del pecado, hay otras enfermedades. ¿Por qué? Porque también de alguna manera es un pecado porque no se cuida físicamente. Usted sabe que el templo del Espíritu Santo lo debemos cuidar, pero en caso de que estén enfermos, o de que alguien se enferme, o de que nosotros cuántas veces nos hemos enfermado, ¿sí? Hermanos, tenemos al médico de los médicos. Él vino ¿para qué? Para que nosotros fuéramos sanos también, gloria al Señor. ¿Y cómo experimentaríamos el poder de Dios? Ese don de poder que es el don de sanidad. Usted sabe que el don de sanidad es un don de poder, igual que el de hacer milagros y el de echar fuera demonios. Son los 3 dones de poder, ¿sí? Gloria al Señor. Están caracterizados o nombrados como los dones de poder. ¿Por qué usted cree que el Espíritu Santo capacitó a sus hijos, a sus miembros con estos dones? Gloria al Señor, para que podamos experimentarlos, ¿sí? Gloria a Jesús. Dios está en medio nuestro. Y vamos a continuar acá en este versículo 16 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tremendo. ¿Quién va a pelear contra quién? El Señor Jesucristo, ¿sí? Y va a pelear, dice, contra los nicolaitas y contra
la doctrina de Balaam y de Balac. Tremendo. Podemos ver que el aviso del Cristo resucitado es que va a declararles batalla. Y debemos fijarnos en que no se dijo pelearé contra vosotros, sino pelearé contra ellos. Él no estaba disgustado con toda la iglesia, con todos sus miembros, sino solo con aquellos que trataban de desviarla y apartarla de él. Por eso, hermano, hay una iglesia a la que Cristo viene a buscar. En cada congregación se encuentra la iglesia del Señor, ¿sí? Y no toda la congregación, no todos los que congregan son miembros del cuerpo de Cristo, porque miembros del cuerpo de Cristo somos aquellos que tenemos a Jesús como cabeza. Somos aquellos que andamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Pero dentro de una congregación hay gente que no nació de nuevo y que la Biblia dice que no va a entrar, que no puede ver y que no puede entrar al reino de los cielos. Dentro de una congregación hay personas que no se han convertido, que nunca se han arrepentido genuinamente, ¿sí? Como muchos de estos que se desvían y arman su propia doctrina errónea, ¿sí? Dentro de las congregaciones hay muchos que se han desviado y como menciona la carta que nos compartió Elías, ese texto, ¿sí? Que hay doctrinas, ¿no? Que se desvían, hermanos, y que muchas veces pervierten a la iglesia del Señor. Pero el Señor viene a buscar a su iglesia y siempre debemos tener esa consideración. Gloria al Señor. La amenaza del Cristo resucitado es que va a pelear con ellos y, hermanos, sabemos también que esta imagen se nos ofrece de manera impactante y muy visual, recordándonos a la espada de los conquistadores de la antigüedad, que servía para conquistar nuevos territorios y defenderlos del enemigo. ¿Y cuál es la espada de Cristo? El autor del libro de los Hebreos dice: la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Sí? Hebreos 4:12. Y el apóstol Pablo dice que la espada de Cristo es la palabra de Dios, Efesios 6:17. La espada de Cristo es la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Jesucristo hay convicción de pecado. En ella somos confrontados con la verdad y con nuestro fracaso en obedecerla. La palabra de Dios nos confronta. Si la palabra de Dios no nos confronta, quiere decir que estamos relajados. Tremendo. ¿Por qué? Quiere decir que se nos está dando un mensaje relajado, un mensaje libertino, un mensaje filosófico, ideológico, relativo. Hermanos, y la palabra de Dios no es relativa, es absoluta. Gloria al Señor. Por eso, qué importante que es poder ver esto. En la palabra de Cristo está la invitación de Dios, la que convence al hombre de pecado y entonces le invita a restablecer su relación con Él y volver a su amor por medio de su Hijo. En la palabra de Cristo hay promesa de salvación y le conduce a la cruz y le da seguridad de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Dónde lo dice esto? En Hechos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios nos enseña todas estas cosas, que sin Jesús no hay salvación. Sin Jesucristo, hermanos, no hay vida. Sin Jesucristo no hay esperanza, ¿sí? Sin Jesucristo no hay perdón de pecados. Sin Jesucristo estamos perdidos. Por eso en esta noche volvámonos al Señor si usted está alejado de sus caminos. La conquista de Cristo es su poder para ganar a las personas al amor de Dios. El versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando Juan emplea la expresión al que venciere, se está refiriendo al cristiano, es decir, para Juan, ser un vencedor equivale a ser un cristiano. Y a continuación el Cristo resucitado ofrece dos promesas a toda persona que logre la victoria. La primera es participar del maná escondido. ¿A qué se está refiriendo? Así como Israel recibió maná en el desierto, el alimento que le permitió sobrevivir en medio del desierto,
Dios promete dar a todo creyente el verdadero pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver. ¿Cuál es ese pan? Su Hijo Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿En dónde lo dice? En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35. Cristo es el pan de vida, y esta es la promesa que al que sea fiel, Cristo le dará a sí mismo. Aleluya, gloria al Señor. Si usted es creyente, usted necesita alimentarse diariamente de Cristo. La Biblia nos dice que la vida cristiana supone un crecimiento desde que uno nace de nuevo y es un bebé espiritual que se alimenta solo de leche espiritual hasta que uno comienza a andar en la madurez, momento a partir del cual la leche espiritual ya no es suficiente para crecer y necesita alimentos sólidos. Este alimento es la palabra de Dios, y el cristiano que no toma de ella está evocado a ser un cristiano bebé o inmaduro toda su vida. Por eso es importante lo que comemos. ¿Qué es lo que estamos comiendo? La madurez cristiana no es cuestión de la edad, sino de la calidad de su relación con Cristo. ¿Qué consecuencias tiene la inmadurez en nuestra vida? Podemos preguntarnos. Un cristiano inmaduro toma malas decisiones para su vida, porque utiliza su sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina que proviene de Dios y está a su alcance en la Biblia. ¿Usted desea crecer espiritualmente, conocer a Dios de verdad, íntimamente, ser su mejor amigo y comenzar una nueva relación con Él? ¿Desea usted tener una guía segura en estos difíciles tiempos que nos ha tocado vivir? Entonces, usted tiene que iniciar o renovar su relación con Jesucristo. Si usted nunca tuvo relación con el Señor, esta es la oportunidad, esta es la noche, este es el día, este es el tiempo de iniciar una relación con el Señor. Y si usted está apartado, es tiempo de volver al Señor, ¿sí? De reconciliarse, gloria a Dios, de volverse al Señor, de renovar su relación con el Señor. Y hermanos, y fundamentar su vida en la palabra del Señor, no en buenos consejos de amigos que pueden ser bien intencionados, pero hermanos, no le van a ayudar, o en libros de autoayuda o en sus propias experiencias pasadas, porque hay personas que viven de las experiencias pasadas. En la palabra de Dios, que es eficaz y como espada de dos filos, allí es donde debemos fundamentar nuestra vida para poder crecer, para poder llegar a la meta. Gloria al Señor. Sin la palabra de Dios no hay crecimiento, hay inmadurez. Nunca se desarrolla el cristiano. Por eso necesitamos la palabra del Señor, alimentarnos de la palabra viva. La segunda promesa que hace el Cristo resucitado es que le dará una piedrecita blanca que contiene su nombre nuevo, dice. Ahora, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Aunque se han ofrecido múltiples interpretaciones, es posible que se refiera a lo siguiente. A los atletas que ganaban los Juegos griegos se les daba como parte de su galardón una piedra blanca, que era la consigna de entrada a la celebración que se hacía después en honor de los vencedores. Y esto podría representar el momento en que el vencedor cristiano recibirá su entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. En cuanto a la promesa de un nombre nuevo, esto es un mensaje personal de Cristo para aquellos a quien Él ama, que sirve como permiso de entrada a la gloria eterna. Y es tan personal que solo la persona que lo recibirá sabrá qué es. Qué lindo y maravilloso, hermano, gloria al Señor. Y luego, ya a partir del versículo 18, comienza la carta que Jesucristo le dictó en una visión al apóstol Juan y cuyo destinatario era la iglesia de Tiatira. Pero vamos a ir a una alabanza y vamos a leer unos mensajes también que llegaron acá. Se comunicó el hermano José, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje está en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Nos dice el hermano José, bendiciones hermanos, Dios los bendiga, soy el hermano José, gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano José. Y también otro mensaje que dice, hola, qué bueno volverlos a escuchar, pido por mi hija para que duerma toda la noche, se despierte entre 2 o 4 de la madrugada. Pide una alabanza de Gladys Muñoz, cualquiera, bendiciones la hermana Giovanna. También se comunicó Juan Carlos Alegre y su esposa Josefa Enciso. Piden oración por su salud ambos para que puedan descansar también, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por cada pedido de oración. Vamos a estar orando en breve, ¿sí? Nos gozamos por cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a orar luego. Yo quiero estar hablando de ti. Tan grande y tan cierto, nunca dice que no. Tiene una luz más radiante que el sol, pero sigue siendo suave como brisa del mar. Me hace reír cuando quiero llorar, tiene alas que me llevan a todo lugar. Y cuando me viene a ver, me despedazo y al escuchar su voz, yo dejo de existir. Me falta corazón para darte, me faltan canciones para cantarte, me sobran situaciones que debo entregarte, me faltan pero sigo aquí, no me voy a rendir. Tiene una luz más radiante que el sol, pero sigue siendo suave como brisa del mar. Me hace reír cuando quiero llorar, tiene alas que me llevan a todo lugar. Y cuando me viene a ver, me despedazo y al escuchar su voz, yo dejo de existir. Me falta corazón para darte, me faltan canciones para cantarte, me sobran situaciones que
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Bien, vamos a orar en esta noche, sí, nos ponemos de acuerdo como dice la Biblia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos gozamos, Señor Dios mío, de escuchar tu palabra y en este momento oramos por todos estos pedidos de oración, Señor Dios mío, que han llegado aquí, Señor. Te agradecemos, Padre, por cada uno de ellos. Estamos orando, Dios mío. Dios mío, oramos, Señor, gracias por la vida de Lucía Sánchez. Intercedemos por Lucía Sánchez, Señor Dios mío, gracias porque esos estudios salieron bien. Gracias por mi hermana Virginia Rosa, sigue tocando, sigue obrando, Señor, en todas las áreas, Padre. Estamos orando, Dios mío, para tu gloria, Señor, te agradecemos, Señor Dios mío, por mi hermana Gracila de Ciudad Evita. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque nuestra hermana ora por nosotros. Gracias, Señor Dios mío, por nuestra hermana Gracila de Ciudad Evita, como también nuestra hermana Josefa Torres, Señor Dios mío. Oramos por la vida de Claudia, Señor Claudia. Dios mío, toma total dominio, Señor. Llévate toda fiebre, todo malestar, Señor. Padre, te rogamos, Señor Dios mío, que tú te lleves toda peste, todo mal. Toca, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo. Tú tienes poder, Dios mío, para sanar, para libertar, para echar fuera los demonios. Estamos intercediendo por Josefa Torres, estamos intercediendo por Claudia. Dios mío, estés poniendo tu mano de poder, tu mano de amor y de misericordia en este preciso momento. Dios mío, llévate esa fiebre, Señor. Tú lo puedes hacer, Dios mío, por eso estamos creyendo y oramos, creyendo y sabiendo de que nada es imposible para ti. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, reprendemos toda pestilencia, todo ataque satánico en el nombre poderoso de Jesús. Toda jaqueca, toda migraña, todo problema en el cerebro, en el corazón, en la sangre, en las arterias, diablo, te reprendo, sal ahora en la vida de Claudia, sal ahora en la vida de Lucía Sánchez, te reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay poder en la sangre de Jesús. Estamos orando, gloria a Dios, toda la gloria es para ti, Dios mío, bendigo, Señor, la vida de mi hijo Elías, Señor, que nos mandó este mensaje y esta palabra para la amada audiencia también, Dios mío, allí en 2 de Timoteo 4:3. Bendigo la vida de mi hermano José, Dios mío, toca, Padre, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra que nos dejó en 1 de Pedro 1:6. 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Gracias, Señor, por mi hermano José. Gracias también por la vida de Giovanna. Señor, estamos orando por su hija. Dios mío, toca para que su hija pueda dormir, Señor. Reprendemos toda obra del diablo, todo lo que ataca, Señor Dios mío, el sueño, el descanso. Sabemos, Dios mío, bien que Él viene a perturbar, Él viene a estorbar, a molestar, pero está vencido porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso oro, Señor Dios mío, oramos por la vida de la hija de nuestra hermana Giovanna. En el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano de poder, tu mano de milagro, de maravilla, Señor. Gracias, Padre Santo, para tu gloria. También gracias por Juan Carlos Alegre y su esposa Josefa, Señor. Oramos por la salud de ambos para que puedan descansar también. Toca, Padre, toca estos pedidos de oración. Estamos orando por mi hermana Giovanna, por su hija. Estamos orando por la vida de Juan Carlos Alegre y su esposa Josefa. Estamos orando para que puedan dormir, para que puedan descansar. Estamos orando para que la hija de mi hermana Giovanna pueda dormir, Señor Dios mío, que no tenga estorbo, Señor, que pueda descansar en la madrugada. Reprendemos todo espíritu del diablo. En el poderoso nombre de Jesucristo nos volvemos contra toda obra de hechicería, de brujería. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Orá, hermano, hermana, en esta noche.
Estamos escuchando la palabra de Dios y la misma palabra nos lleva a la oración, la misma palabra nos lleva a ayunar, la misma palabra nos lleva a escudriñar las Escrituras. Por eso en este momento estamos intercediendo. Yo sé que del otro lado hay siervos y siervas que oran, que claman gloria al Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Por eso oramos a ti, Padre, creyendo y sabiendo, Dios mío, que vamos a recibir respuesta, Señor, a cada oración. Oramos por la vida de Coco, oramos por su esposa y por la vida de Santiago, Señor. Toca a ese niño, tócalo, Padre, con el fuego de tu Espíritu Santo. Quema, Señor, Dios mío, toda hepatitis. Dios mío, deshace toda hepatitis, Señor, todo problema de salud en la vida de este niño, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por mi hermana Josefa. Gloria a Dios, toca, Señor, Dios mío. Dios mío, toca, Padre, toca, Señor Dios mío. La mamá de Elías está pidiendo, Señor, por Josefa, todo problema, Señor Dios mío, para que tenga una pronta recuperación, Señor Dios de la gloria. Llévate toda enfermedad, toda peste, todo virus, Señor, todo problema de salud, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos y echamos fuera toda peste, toda enfermedad. La sangre de Cristo tiene poder. Aquí estamos clamando, intercediendo, no solamente los que estamos acá, sino del otro lado, cada hermano, cada hermana que está en sintonía, buscando el rostro del Señor. Buscando el rostro del Señor Jesucristo, oramos. Gracias, Padre. Toda la gloria es para ti, toda la alabanza, toda la adoración. Bendecimos la vida, Dios mío, de la mamá de Elías. Bendecimos la vida de Josefa. Estamos orando, Dios mío, por sanidad, por liberación, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Su misericordia se derramó, vino a este mundo el Hijo de Dios, siendo inocente, murió en una cruz. Culpas, nos amó Jesús. Al tercer día resucitaste de las tinieblas, nos rescataste. Sea la gloria, honra y honor a Jesucristo nuestro Salvador. Misericordia se derramó, vino a este mundo el Hijo de Dios, siendo inocente, murió en una cruz. Culpas, nos
cesen de darle la gloria al único Dios. Amén. Que todo el mundo, amén, ni un segundo, amén, cesen de darle la gloria al único Dios. Amén. Que todo el mundo, amén, ni un segundo, amén, cesen de darle la gloria al único Dios. Que todo el mundo, ni un segundo, cesen de darle la gloria al único Dios. Al tercer día resucitaste de las tinieblas, nos rescataste. Sea la gloria, honra y honor a Jesucristo nuestro Salvador. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar. Continuamos acá en Hablando de ti en esta noche, y gracias por la vida de nuestra hermana Josefa, la mamá de Elías. Josefa, la mamá de Elías, es la que pidió oración por su vida. Dice: paz del Señor, hermana, acá escuchando el programa, es de mucha bendición. Pido oración por mi pronta recuperación. Estoy pasando malestar por el virus, dice nuestra hermana. Y bueno, el mensaje llegó mientras estábamos orando, así que gracias al Señor que se pudo orar también, y que el Señor fortalezca a cada hermano y ponga su mano de sanidad. Nuestro Dios es el que sana nuestras enfermedades también. Continuamos acá en el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y estamos viendo el mensaje a Tiatira. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondréis otra carga. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Esta iglesia, la iglesia de Tiatira, era la iglesia cansada de sacrificar, la iglesia libertina también. Era una iglesia que en la que el papado en su apogeo se encontraba ya en el 590 a 1500 después de Cristo, según la historia. Fue el periodo de dominación clerical y doctrina corrupta.
Y hermanos, podemos ver que Gregorio I, que era Gregorio el Grande en el 590 después de Cristo, obtuvo reconocimiento mundial. Y podemos ver algunas cosas en este capítulo, también en estos versículos. Y en este versículo 18, que comienza la carta que el Señor Jesucristo le dictó en una visión al apóstol Juan, que va dirigida a Tiatira, y quien estaba ubicada esta ciudad entre Pérgamo y Sardis. La ciudad de Tiatira había estado bajo el dominio romano durante casi 3 siglos, o sea, 300 años. Como estaba localizada en un valle prolongado que se extendía a unos 64 kilómetros hasta Pérgamo, no contaba con defensas naturales y tenía larga historia de destrucciones y reconstrucciones. En un comienzo fue habitada por los soldados de Alejandro Magno y solo se consideraba como un reducto militar dedicado a la protección de Pérgamo. Debemos recordar que Lidia, la empresaria y vendedora de púrpura que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, con la cual se encontró el apóstol Pablo en Filipos, venía de hacer negocios en Tiatira. La ciudad era pues un gran centro comercial, especialmente de la industria del tinte y del comercio de artículos de lana. Hoy sabemos que en la ciudad había gran cantidad de gremios comerciales. Ahora en este versículo 18, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y aquí la más larga de las cartas va dirigida a la menos importante de las ciudades, Tiatira. No tenía ninguna importancia por motivos religiosos, tan solo un altar de adivinación que presidía una pitonisa llamada Zambatle. La iglesia de Tiatira tampoco corría peligro de sufrir persecución. Ahora, ¿por qué sería eso? Porque no molestaba para nada al enemigo, sino que todo lo contrario, era una iglesia libertina, al contrario. No estaba haciendo la obra del Señor, no estaba nada de eso, sino que era una iglesia libertina. En el verso 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Podemos ver acá que sabemos menos de Tiatira que de ninguna otra de las 7 ciudades, y de todas las 7 cartas, esta es la más enigmática. Él dice: yo conozco tus obras. ¿Quién lo dice? El Señor. La carta continúa en términos de la más alta alabanza: el amor, la lealtad, el servicio, la constancia de la iglesia invitan a su felicitación. Y aquí tenemos 6 palabras de alabanza para esta iglesia en esa época de oscurantismo espiritual. Las obras son, en realidad, las credenciales de los verdaderos creyentes. El siervo de Dios, Santiago, escribió: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, en el capítulo 2, verso 18. Había muchos que vivían vidas sin manchas y por medio de sus buenas obras daban buen testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Es lo que habíamos dicho hace un momento atrás, ¿sí? En todas las congregaciones hay hermanos que están convertidos, apartados, como también están los otros que podemos ver que están cansados de sacrificar, que viven una vida libertina, ¿sí? Y acá encontramos que esta iglesia demostraba amor, reflejaba el amor de Dios en sus obras, ¿sí? Gloria al Señor. Había muchos que vivían sus vidas sin manchas y por medio de sus buenas obras daban un buen testimonio del Señor, ¿sí? Y también vemos que habla acerca de la fe en este versículo. Esta iglesia, además de obras de amor, demostraba tener viva su fe, su esperanza y su certeza. Además añade servicio y paciencia aquí. Y debido probablemente a las pruebas que tuvieron que soportar durante todos aquellos años, y continúa: tus obras postreras incluso son más que las primeras. Es decir, que en esta iglesia las obras se incrementaron en lugar de disminuir con el tiempo. Estas 5 virtudes son generadas en el interior de los creyentes por la obra y la gracia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer nosotros, hermanos. En el versículo 20 dice: pero tengo luego de la alabanza, vieron que todas las cartas empiezan con alabanzas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Viene la condenación acá a continuación, luego de la alabanza de una mujer llamada Jezabel, que podría ser un seudónimo para aludir a cierta mujer que ejerció gran influencia en la iglesia, similar a cómo Jezabel influenció a los judíos del Antiguo Testamento para cometer idolatría e inmoralidad. Aquí esta mujer Jezabel está acusada de enseñar dos cosas: comer carne ofrecida a los ídolos y cometer fornicación. El primer problema era más grave de lo que podría parecer a simple vista, pues la carne ofrecida a los ídolos se vendía habitualmente en las carnicerías. Por otro lado, la carne sobrante del sacrificio, que era la mayoría del animal, era comúnmente utilizada para realizar fiestas con los amigos y vecinos. Por ello, la prohibición de comer carne sacrificada a los ídolos tenía una consecuencia de largo alcance. Contribuía a aislar a un cristiano de todas las ocasiones sociales con los no cristianos. Había por ello pocas ocasiones sociales y casi ningún banquete en lo que se pudiera participar con los paganos. En cuanto a la otra parte de la enseñanza de Jezabel, la fornicación, no está tan clara, pues no sabemos si debemos tomar esta referencia en sentido literal o metafórico. En las Escrituras, la infidelidad a Dios se expresa en términos de fornicación y adulterio. Bien puede ser que la enseñanza de Jezabel fuera que los cristianos no tenían necesidad de ser exclusivos en su culto a Jesucristo y sobre todo no tenían que negarse a decir César es el Señor y quemar un poco de incienso. La pretensión del cristianismo no es que Jesucristo es uno entre muchos salvadores, ni siquiera que es el principal de todos ellos, sino que es el único Salvador. La palabra de Dios enseña que en ningún otro hay salvación. Jesucristo es el único que puede salvar. La conclusión acá parece ser la siguiente: exteriormente la iglesia de Tiatira era fuerte y floreciente, abundante en energía y mostraba su generosidad, pero faltaba algo esencial y aquí está la advertencia. Una iglesia abarrotada de miembros, llena de actividades, no es necesariamente una iglesia real. Puede que sea un club cristiano de mucho éxito en vez de una verdadera congregación, porque había mucha actividad, había mucho trabajo, había más obras al final, porque seguían creciendo en obras, pero realmente no estaban adorando al Señor. Versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Podemos ver en esta expresión, he aquí yo la arrojo a la cama, se refiere al lecho de un enfermo. Tras haber dado tiempo suficiente a esta mujer para que se arrepintiera, Dios se disponía a juzgarla con enfermedad, y como ella se había dedicado a usar una suntuosa cama para cometer inmoralidad, así como la silla en la que se reclinaba para comer cosas ofrecidas a sus ídolos y dioses falsos, por su pecado y falta de arrepentimiento iba a recibir una cama en el infierno donde yacería para siempre, ¿sí? Por eso dice aquí: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que aquellos que habían sido seducidos, aquellos que habían fornicado, tenían la posibilidad, porque acá le está diciendo si no se arrepienten de las obras de ella. Y también encontramos, ¿no?, en el Antiguo Testamento a esta mujer Jezabel, y acá aparece nuevamente en el Nuevo Testamento. Y podríamos también decir cómo se dice que Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías, una cosa semejante, hermanos, y una comparación, ¿sí? Gloria al Señor. En el versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Gloria al Señor. ¿Qué pasaba acá? La iglesia de Tiatira tenía ya unos 40 años de existencia cuando el apóstol y evangelista Juan
escribió estas palabras, y la enseñanza de esta mujer había producido una segunda generación que practicaba las mismas disipaciones. O sea que había gente que venía siguiendo, ¿no? Todo lo que ella enseñaba lo ponía en práctica, ya una segunda generación, tremendo. Versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Sí? ¿A qué se refiere este versículo? Cuando se habla de las profundidades de Satanás, se está refiriendo a la muy extendida creencia de que era un deber experimentar toda clase de pecado. Ustedes saben que eso se enseñaba y eso se enseña en algunos lugares también. Están aquellos que dicen, vos no podés hablar de o predicar a un drogadicto porque no fuiste drogadicto. Vos no podés predicarle a un enfermo porque no estuviste enfermo. Vos no podés hacer esto, no vas a entender. Pero, hermanos, nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hará su trabajo y hará su efecto en el corazón de la persona. No somos nosotros, sino que es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo utilizando esta palabra viva y eficaz. Es la palabra la que convierte el alma, no somos nosotros, ¿sí? Y por eso podemos ver acá, hermanos, que lo que pretendían era dejar que el cuerpo se revolcara, ¿no?, en el pecado y mantener el alma limpia, ¿sí? Los que conocían las profundidades de Satanás habían sondeado las profundidades del mal. Este libertinaje inaudito formó más tarde parte de la enseñanza del gnosticismo, según el cual uno puede participar de todo tipo de actividades propias del dominio de Satanás y cometer maldades y perversiones con el cuerpo sin hacer daño al espíritu. Solamente la carne peca, dicen, o sea, el cuerpo. Y no afectan la vida espiritual. Qué tremenda mentira. Y bien, como lo está diciendo, las profundidades de Satanás, las mentiras del diablo, ¿no? Y hermanos, hay mucha gente que tiene estos pensamientos hasta el día de hoy. También es posible que simplemente Jezabel enseñara que un cristiano debe acomodarse al mundo. En otras palabras, impulsaba a la iglesia a la infidelidad espiritual que conduciría irremisiblemente a la fornicación física. Todo me es lícito, ¿no? La palabra del Señor me da la libertad de elegir. Yo decido lo que quiero hacer, ¿no? Y realmente nosotros decidimos. Pero esta era una enseñanza que motivaba, impulsaba, seducía a los hermanos, a las hermanas, a vivir esta vida licenciosa. Y el apóstol Pablo dijo al respecto: no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Y Jesús, nuestro Señor, dijo: no podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. No podéis servir a los dos, en Mateo 6:24. Y la vieja disyuntiva sigue siendo la alternativa actual. Escogeos hoy a quién vais a servir. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Hasta el día de hoy sigue de la misma manera, hermanos, ¿sí? Porque están aquellos que quieren vivir de acuerdo a los parámetros del mundo, pero tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y nosotros tenemos que escoger a quién queremos servir, a quién queremos agradar, hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra, ¿sí? En esta noche que podamos decidir por Cristo. Si todavía estás indeciso, si todavía no sabes qué rumbo tomar, Cristo es la respuesta. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es para vida y vida eterna. El camino del Señor es para vida y vida en abundancia, ¿sí? Lo otro es pasajero, es temporal y es para perdición eterna, ¿sí? No nos dejemos engañar por el diablo, no nos dejemos seducir ni arrastrar por corrientes de pensamiento o enseñanzas banales, donde todo es lo mismo, no hay diferencia, ¿no?, con las cosas del mundo. Muchas veces se trae dentro de la iglesia costumbres del mundo, estrategias mundanas, para
vamos a hacer esto porque aquel le dio resultado. Incluso se utilizan cómo hacen las empresas, ¿no? Las cosas que hacen, las estrategias que hacen las empresas para multiplicar sus ganancias, para multiplicar sus clientes, y así de la misma manera tratan de utilizar dentro de la iglesia del Señor esas estrategias y no sirven, ¿sí? No sirven. En el camino del Señor las cosas del mundo no sirven, estorban, corrompen, alejan, apartan, ¿sí?, al cristiano de Dios. Hermanos, no se deje engañar. Las cosas del mundo no son útiles en el camino del Señor. Todo el conocimiento que usted pueda tener, lo dijo el apóstol Pablo, ¿sí?, que lo tenía por basura, hermanos, todo para ganar a Cristo. Sí, hermanos, no le servía a él todo lo que él tuvo antes de conocer a Cristo, no le servía para cumplir la misión a la que Dios lo había llamado. ¿Sí? Porque estamos en una nueva vida, en una nueva relación, y nuestras metas son diferentes. El propósito de nuestra existencia es diferente a la que teníamos antes. Ahora, si seguimos teniendo las mismas metas que teníamos en el mundo, los mismos pensamientos, la misma manera de vivir, quiere decir que no hemos cambiado, no hemos nacido de nuevo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? En esta noche, que podamos, como dice acá en el versículo 25, ¿sí?, gloria al Señor, que podamos retener, hermanos, que podamos retener, gloria al Señor, lo que el Señor dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Gloria al Señor. Que podamos retener. Las obras de Cristo se presentan aquí en contraste a las obras de Jezabel. Las obras de Cristo fueron realizadas por el Espíritu Santo. Nosotros vencemos mediante la fe, no mediante nuestro propio esfuerzo. Escuchó bien, mediante la fe. Usted se puede esforzar mucho, lo dice uno de los salmos, en vano trabajan los edificadores y Jehová no edificará la casa. Sí, hermanos, gloria al Señor. En vano vela la guardia. Hermanos, si Jehová no guardare la ciudad, nuestro esfuerzo no nos sirve para nada. ¿Sí? Si no, nosotros no nos movemos por fe en el camino del Señor. ¿Sí? No es mediante nuestro esfuerzo. Y acá en este versículo 26 dice, en el versículo 26, ¿sí?, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y les dijo que vamos a gobernar sobre las naciones. Hermanos, gloria al Señor. Y avanzando un poco más, en los versículos 27 y 28 dice: y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Gloria al Señor. Cuando dice y las regirá con vara de hierro, se refiere a que durante el reino milenario Cristo hará cumplir su voluntad y protegerá a sus ovejas con cetro de hierro de cualquiera que pretenda hacerles daños. Respecto a la imagen de la estrella de la mañana, Juan se refiere más adelante a Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana. Aunque este lucero de la mañana ya ha salido a nuestros corazones, como lo menciona el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 19 de la segunda carta, un día le tendremos en su plenitud gloriosa. La promesa de la estrella de la mañana es la promesa de Cristo mismo. Gloria al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Y así culmina este capítulo 2, ahora sí, con este mensaje a Tiatira, que es la iglesia cansada de sacrificar. Esta iglesia históricamente estuvo en el papado en su apogeo. Fue el periodo de dominación clerical y doctrina corrupta, cuando ya la iglesia estaba mezclada con el Estado y quien gobernaba, los clérigos.
Y acá en este vocablo que dice toleras, es la clave que señala la condición de la iglesia. Cómo se encontraba, eran tolerantes con las cosas del mundo. Nosotros no debemos ser tolerantes a que el mundo se mezcle en la iglesia. Sí tolerar a las personas, ¿no? Entenderlas, pero no volvernos como ellos, no practicar lo que ellos practican. Gloria al Señor. Y bueno, hermanos, acá terminamos en esta noche. El próximo miércoles estaremos viendo el capítulo 3, que nos quedan unos cuantos mensajes todavía a las iglesias. Y damos gracias a Dios por que nos permite compartir su palabra. Gracias a Dios por esta palabra que acabamos de escuchar, por este hermoso capítulo. Nos gozamos en el Señor, gracias a Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que... Tengo un mensaje. Sí. Lo manda la hermana Elba Cardoso y dice: Dios los bendiga, amados pastores, hermoso programa. Gracias a Dios por su palabra. Y nos comparte Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. Gracias, hermana, por estar con nosotros también. Que el Señor la bendiga ricamente. Gracias al Señor por cada hermano y hermana que está en sintonía. Primera de Juan 5, versículo 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Qué lindo. Gracias, hermana, por compartir esta preciosa palabra, ¿no? Qué bueno que es poder saber que Él nos oye. Él nos oye, ¿verdad? Amén. Gracias, hermana Elba, por estar en la sintonía. Gracias por esta palabra que nos deja. Y bueno, hermanos, hoy estamos culminando, nos vamos a ir con una alabanza en esta noche. Con una alabanza. Así que ya los estamos saludando, despidiendo. Que el Señor les bendiga ricamente. El próximo viernes estaremos a partir de las 14 horas, probablemente con la hermana Elba. Amén. Aquí, así que gracias a Dios por esta noche. El Señor los bendiga ricamente. Y mañana está Evangelio Eterno a partir de las 15 horas aquí con Elías y con Mauro. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Que tengan un buen descanso, hermanos queridos, y seguimos unidos en oración. Estas peticiones seguimos orando en estos días, ¿sí? Y qué lindo que usted pueda testificar como lo hizo la hermana Virginia Rosa cuando haya recibido respuesta. Los saludo con la paz del Señor. Hasta el viernes. Dios los bendiga, buen descanso. Paz del Señor. Tus palabras que el mundo pueda ver, que vives por siempre, de tu amor anunciaré. Ocultan la verdad, pero todo su mal pronto tendrá un final. Será inútil, muy tarde será, no habrá tiempo de volver atrás, ni la muerte los podrá librar del tormento que eterno será. Dando rienda suelta a su vanidad, van saciando su
final. Será inútil, muy tarde será. No habrá tiempo de volver atrás, ni la muerte los podrá librar del tormento que eterno será. Con su maléfica mentalidad y su manera de actuar indecente, siembran el odio y con impunidad riegan la tierra con sangre inocente. Será inútil, muy tarde será. No habrá tiempo de volver atrás, ni la muerte los podrá librar del tormento que eterno será. Tiempo ya no habrá de volver atrás. Avanza sin piedad.